Pablo y preguntan qué es lo que estamos aprendiendo en esta crisis del coronavirus. Quizá la pregunta la tendríamos que hacer un poco más adelante, cuando pasemos todo esto y nos demos cuenta de lo que realmente hemos aprendido. Pero hay dos maneras de aprender. Una manera, digamos, programada, controlada, que aunque sea dificultoso, pues más o menos llevamos el control, ¿no? Como por ejemplo yo ahora que estoy haciendo un máster sobre counseling, ¿no? Pues uno va aprendiendo habilidades y va en un proceso más o menos controlado. Pero la otra es la vía dolorosa. Es como aprendemos lo más importante, que es dándonos golpes con la realidad. Normalmente las cosas más importantes las aprendemos así. Pues también la experiencia del Espíritu viene a ser así. Incluso Jesús aprendió la experiencia del Espíritu también a base de golpes, sufriendo, ¿no? Como nos dice la carta a los hebreos, dice que Jesús aprendió a obedecer sufriendo, aprendió sufriendo a obedecer, ¿no? Y estamos en esta experiencia de aprendizaje del Espíritu. Ahora tenemos, digamos, cerca la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y la venida del Espíritu Santo. Nos estamos preparando. Entonces, las narraciones del domingo, ya hemos dejado a un lado las narraciones del encuentro con Jesús resucitado, que de alguna manera es un Jesús todavía reconocible, como el Jesús terreno se deja entrever, ¿no? Pero que desaparece, ¿no? Y entonces la palabra de Dios que intentamos recoger ahora es un poco como las palabras que Jesús intenta darnos para prepararnos a la venida del Espíritu, cuando Él ya no está como estaba antes, ¿no? Y yo invito a que, como el Evangelio de hoy, a que interpretemos este Evangelio, estas palabras, a la luz de la imagen del templo, el templo de Dios. Jesús, el Evangelio interpreta su muerte, su resurrección, como la destrucción del templo. Yo destruiré el templo y lo reconstruiré en 3 días, ¿no? Podemos también pensar que este templo es el templo, nuestro templo interior. Y como hemos dicho, pues, tiene que ser destruido para que vuelva a renacer más purificado y verdadero, ¿no? Y veamos cómo en el texto de hoy, del Evangelio de hoy, podemos ver un poco este proceso de destrucción del templo, el proceso que tenemos que hacer de mirar las ruinas de nuestro templo, para que Dios vaya reconstruyendo ese templo nuevo del Espíritu, donde nos convertiremos. Será un templo de adoradores en espíritu y en verdad, con el lenguaje de San Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan. En el texto nos dice 3 frases que voy a recoger. La primera: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. La muerte de Dios nos ha dejado huérfanos, sin padre. Con Jesús, todos los templos, ¿no?, donde el centro era cualquier imagen de Dios construida al servicio de nuestro ego. Y ya sabemos que nuestro ego que es lo que quiere, ¿no? Lo que quiere, pues eso es seguridad, control, gustos, placeres espirituales también, sobre todo nada de sufrimiento. Pues este templo, con la muerte de Jesús, se destruye, se derrumba. Porque para este ego no hay nada más inútil que el Dios de verdad, ¿no? El Dios que no te hace bajar de la cruz, ¿para qué sirve? Pues de alguna manera todos tenemos que pasar por esta orfandad. Todos pasamos por esta orfandad. Quizá algunos pues han tenido que pasar por el proceso de
desilusionarse por el Dios que nos enseñaban en las iglesias y que ya no nos satisfacía, ¿no? Las doctrinas que nos enseñaban en las iglesias, ¿no? O en la iglesia. Y hemos tenido que ir desaprendiendo, ¿no? Y nos hemos quedado huérfanos. O otros han desaprendido o hemos desaprendido, ¿no? Este Dios desde una interpretación muy, digamos, literal de la Biblia, ¿no? Y cuando hemos empezado a descubrir que Adán y Eva no existían y que realmente Jesús no caminó por las aguas y que, bueno, la virginidad de María significa otra cosa, ¿no? Poco a poco se nos fueron cayendo, ¿no? Todo este templo construido sobre, digamos, sobre la literalidad, ¿no? Del Evangelio. Este templo también sí que se nos va derrumbando cuando la imagen que tenemos de la meditación, ¿no? La imagen ideal, ¿no? Pues también a base de golpes de la realidad se nos va destruyendo. Y yo eso lo experimento cada día, ¿no? Cuando la meditación no es lo que yo esperaba, ¿no? O la misma experiencia que estamos teniendo con el coronavirus, ¿no? Que nos está derrumbando muchas creencias inconscientes de que somos invulnerables, de que más o menos tenemos todo controlado, ¿no? Pues todo eso se nos está ahí derrumbando, ¿no? Este templo ahora está bastante en ruinas. Ahora tenemos que, recojo la segunda frase del Evangelio, dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, refiriéndose al Espíritu. Cuando está ahí el templo destruido, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? El mundo, y cuando el Evangelio de Juan nos habla del mundo, no es otra gente que está afuera, el mundo es algo que está dentro de nosotros, es nuestro ego. El ego que ve cuando mira la ruina, no ve nada. Por eso nos quiere mirar. El mundo o el ego no ve nada en la tumba vacía. Por eso, para empezar a reconstruir, lo primero que hay que hacer es tener la valentía de mirar la ruina, ¿no? De reconocernos, pues eso, impotentes, vulnerables. Y desde aquí, abrirnos a Dios, ¿no? Como esta mañana decía muy bien Pablo en la entrevista que le hicieron en la televisión, este es un proceso doloroso, mirarle cara a cara a la muerte de un ser querido, a la propia muerte. Es como mirar la verdad más contundente, más cruda, ¿no? Es como intentar mirar al sol fijamente, ¿no? Pues uno lo puede mirar, pero así de vez en cuando y llevar una parte mirada porque la mirada nos quema, ¿no? Pero es solamente sosteniendo la mirada en la ruina, sosteniendo la mirada en el vacío que produce, el vacío de sentido ante la muerte de un ser querido, en el vacío que encontramos a veces en la meditación, como esta vez estabas compartiendo, Pablo, el vacío de las iglesias, ¿no? Pues todas estas verdades, ¿no? Son las verdades que nos despiertan de todo nuestro mundo ilusorio, nos hacen despertar, ¿no? Cuando nos atrevemos a mirar, a sostener la mirada. Pero claro, hay que pasar, que esta mirada es dolorosa, hay que pasar por el llorar, hay que pasar por el enfadarnos, por el no aceptar lo que está pasando, y para llorar hay que compartir las lágrimas, hay que llorar con alguien, ¿no? Que te acompañe, ¿no? Con Dios o con alguien que te acompaña, ¿no? Como por ejemplo a mí Alicia me acompaña estupendamente en mi bagaje por la meditación, ¿no? Siempre, sí, cuando tenemos a alguien al lado con el que llorar, pues se nos hace más fácil, ¿no? Y cuando nos atrevemos a mirar, a mantener la mirada y aceptar, ¿no? Esta realidad, nos pasa como... Os voy a leer un texto del diario de Etty Hillesum.
Etty Hillesum fue una joven neerlandesa que murió en los campos de concentración nazis de Auschwitz y que, bueno, que ella por solidaridad con los suyos, ¿no?, se ofreció para servir primero como enfermera de asistencia social en un campo de concentración donde recogían a sus hermanos, ¿no?, y después los llevaban a Auschwitz, donde los mataban, ¿no? Ella al principio trabajó como enfermera y asistencia social hasta que poco a poco se fue dando cuenta de que, bueno, probablemente a ella también la cogerían prisionera y aunque le ofrecieron poder escaparse, ella aceptó correr la misma suerte que sus hermanos, ¿no? La cogieron y tú también acabó finalmente en Auschwitz, pues, asesinada, ¿no? Y de su diario voy a recoger unas palabras que me parecen que reflejan muy bien este saber mirar la verdad y aceptarla tal como es. Dice así: estoy segura de que la vida es hermosa y de que a pesar de todo vale la pena vivirla. Esto no significa que yo esté siempre llena de alegría. A menudo me siento agotada después de haber estado tanto tiempo de pie aguardando en la cola, pero sé que esto forma parte de la vida y en algún lugar dentro de mí siento que hay algo que nunca me abandonará. He visto nuestra desolación, nuestro terrible final, que ya ha empezado a suceder ante mis propios ojos, de tantas pequeñas maneras en nuestra vida cotidiana. Yo lo acepto sin ninguna réplica, pues mi amor por la vida sigue incólume. No estoy amargada, ni me rebelo, ni estoy en modo alguno desanimada. Sigo creciendo cada día, incluso cuando contemplo la devastación que se cierne sobre nosotros. La realidad de la muerte es ahora parte de mi vida. Podría decirse que mi vida ha sido expandida por la idea de la muerte, porque la he contemplado cara a cara y la he aceptado. Acepté que la destrucción forma parte de la vida y ya no malgasto mis energías sintiendo miedo de la muerte o rechazando aquello que es inevitable. Parece paradójico, pero si excluimos la muerte de nuestras vidas, nunca seremos capaces de vivir una vida plena, mientras que si la admitimos, podemos hacer que nuestra existencia sea algo grande y fructífero. Yo creo que estas palabras, ¿no?, a mí me conmueve leerlas, ¿no? Ver una persona que en una situación, ¿no?, imaginar, ¿no?, aquella situación, ¿no?, en la que vivía ella, ¿no?, capaz de aceptar la muerte, integrarla sin rechazarla, ¿no?, aceptándola tal como es, ¿no?, porque detrás de ella también se escondía la vida verdadera. Si hacemos como Etty Hillesum, tenemos la valentía de mirar nuestras ruinas, entonces Jesús nos promete algo muy grande, nos promete el don del Espíritu Santo. Y que en el Evangelio de hoy lo expresa así: yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito. En otras palabras, la experiencia del Espíritu es también como empieza el Evangelio, cuando dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí ya él empieza la experiencia del Espíritu Santo. Este nuevo templo que Dios ha reconstruido, ¿no?, en 3 días. El Espíritu Santo no es otra cosa que el don de la ley, pero esta vez escrita en nuestros corazones. Cuando, pasando por este proceso de destrucción de nuestro templo basado en la ley, pasando por este desierto de mirar a cara la verdad, ya Dios empieza a reconstruir y a transformarnos. Entonces ya empieza este ser desde amar, esta obediencia que nace del amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando uno empieza a amar, ¿no?, la obediencia es algo como
como fluye como muy natural, como muy espontánea, no es algo forzado, ¿no? Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Hacer lo que quieras, no calles el pelote. Pues no, cuando uno ama, pues realmente lo que hace es obedecer, ¿no? Dejar que Dios actúe en uno, ¿no? Sea transparencia de Dios, ¿no? Porque en definitiva la obediencia, ¿no? Es este consentir, este abandonarse, este dejar que sea Dios el que brota en tus actos, ¿no? En tu meditación, ¿no? Cuando ya es Dios el que medita en ti y no eres tú. Y ya no hay un ego que se mira a sí mismo que dice qué bueno soy en lo que hago, sino que uno sabe que lo que uno hace no lo hace por uno mismo, sino que es Dios, ¿no? Que es el Espíritu que actúa en uno, ¿no? Esa es la obediencia que nace del amor, ¿no? Y creo que ese es el mejor no sé, expresión de lo que es de la acción del Espíritu en nosotros, ¿no? Pues creo que ahora ya sí, ¿no? Cuando tenemos la experiencia de obedecer en el amor, y así ya somos adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Del verdadero templo, el templo que ya no hemos construido nosotros a nuestra manera, sino que es el que ha construido Dios en nosotros, ¿no? Pues que esta palabra nos ayude, ¿no? a vivir este momento de crisis, un momento donde muchas cosas de nuestro templo se están cayendo y vamos a presentarles al Señor nuestras oraciones.